Es la mañana. Es radio. Decir Francisco de la Torre y alcalde de Málaga es un oxímoron, o sea, bueno, son sinónimos. ¿Quién es el alcalde de Málaga? Francisco de la Torre. ¿Quién es Francisco de la Torre, alcalde de Málaga? ¿Desde hace cuánto? Va para 2 décadas ya. Don Francisco, bienvenido. Buenos días, es un placer estar con vosotros. Bueno, vamos a ver. Antes estábamos leyendo unas declaraciones de su señora, que es de La Rioja, como mi madre. Ajá. ¿De qué parte? De Logroño. De Logroño, Sí. Logroño capital. Logroño capital. Dice, bueno, esto ya es personal, lo digo por decirlo, pero yo creo que alguna vez debería retirarse. Pero en Málaga creo que están bastante contentos, la prueba es cómo lo han votado, de que no se ha retirado y que siga de alcalde. Es verdad que uno se siente estimulado y con ilusión máxima con el resultado obtenido y con el apoyo transversal, ¿no?, de votantes de otros partidos, que las europeas han elegido su opción, pero en las municipales han elegido la lista que tengo el honor de encabezar, ¿no? Y eso te da fuerzas para seguir impulsando proyectos que cambien y modernicen Málaga, como hemos venido haciendo en estos años. Yo comentaba, porque damos siempre mucha importancia a todas las noticias culturales, y hace ya años que Málaga, en actividad cultural, es la segunda ciudad española, detrás de Madrid. Los museos nuevos, las exposiciones nuevas, o sea, la confianza, digamos, que hay en Málaga, más los proyectos nuevos, el proyecto de Antonio Banderas y otros. Sí. Bueno, es que Málaga se va convirtiendo realmente en una capital cultural, no solo económica, no solo, digamos, de negocio en la Costa del Sol, o no solo social. Y además es que el Partido Popular en la Costa del Sol ha tenido unos resultados espectaculares. Sí, francamente, bueno, yo la verdad que me siento en ese sentido estimulado también por el resultado en otros municipios de la costa, ¿no? En Málaga hemos venido efectivamente trabajando una estrategia de ser fuertes en cultura. Nos queda el auditorio, por cierto, ¿eh? Sí. El auditorio de este siglo XXI, ¿no? Porque tenemos un teatro precioso, pero va a cumplir 150 años el año que viene, seguirá funcionando, pero además de eso vendrá bien para toda actividad musical el auditorio de Málaga, ¿no? Que tiene que hacerse, que servirá para Málaga, para el área metropolitana, la provincia, inclusive parte de la región andaluza, ¿no? Y luego la estrategia de ser fuerte en tecnología e innovación, ¿no? Innovación ligada a muchos aspectos. Tecnología de información y comunicación, energías renovables, poner la innovación al servicio de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, va a ser además el objetivo y el lema de un proyecto de exposición internacional para el 2026, que nos encantaría que el gobierno español haga suyo como proyecto para que en el Buró de Exposiciones de París salga adelante. Mezclamos ahí dos conceptos muy de actualidad, la innovación en general y los ODS. Tema que, por cierto, de la Fundación Cotec hoy va a ser de actualidad. Estoy en Madrid y estoy encantado de estar con vosotros, pero también porque vengo a una reunión de la Fundación Cotec en la nave, donde se va a hablar de ese tema, aparte también del indicador de talento de las comunidades autónomas españolas. Bueno, talento siempre ha tenido Andalucía, pero la dirección política, la verdad es que ha sido bastante lamentable. Y el gran problema que ha tenido siempre la Costa del Sol para su desarrollo, Málaga, pero no solamente Málaga, también Granada, también Almería, es Sevilla, es decir, el poder político en Sevilla. Creo que por primera vez se da esa circunstancia en la que hay una junta que tiene un poder político de derecha y al mismo tiempo en el otro polo, digamos, de Andalucía, la Andalucía oriental, como se decía en los mapas de antes, Andalucía occidental y Andalucía oriental, cuyo centro, digamos, histórico es Granada, pero cuyo centro económico es Málaga, hoy por hoy, aunque Granada sigue siendo pues una capital importante. Es la primera vez que pueden colaborar. Sí, vamos a ver, yo creo que lo que me ha faltado es una junta muy centralista. En general todas las autonomías lo son, pero en Andalucía se nota más por el tamaño de la región, que son pues más de 80.000 kilómetros cuadrados. Si es que es casi Portugal. Sí, más de 8 millones de habitantes. Y la necesidad de que se hubiera hecho una descentralización local. Hubiera funcionado mucho mejor, ¿no? Y luego, efectivamente, ha faltado darse cuenta de la importancia de las ciudades, que la tienen, ¿no? Como no se ha hecho descentralización, las ciudades en España, los municipios en España son más débiles que los de Europa, el resto de Europa, porque tenemos menos presupuesto de euro por habitante y año, ¿no? Eso es una realidad. Y esa potencialidad de las ciudades, especialmente en la Andalucía mediterránea,
que es lo que llamaríamos el litoral mediterráneo en general. Granada, más el interior, es Andalucía perimétrica, muy vinculada a la Andalucía mediterránea. Pues todo eso se ha notado mucho, porque hay una potencialidad muy clara en ese eje mediterráneo y no se ha sabido utilizar y potenciar. Podría poner muchos ejemplos, ¿no? Y yo espero que ahora haya una capacidad de entender más ese papel de las ciudades y luego una capacidad también de lealtad en la colaboración institucional, que es básica, ¿no? Que yo no la he tenido. Hemos tenido colaboración, que duda cabe, también en la etapa de los 37 años pasados, pero ha faltado muchísimas cosas que eran especialmente importantes para Málaga, y que hubiera habido una apuesta clara. Para un ejemplo que ni siquiera lo viví yo como alcalde. Cuando entramos en Europa en el año 86, España no tenía ninguna agencia europea, y por tanto cualquiera que se creara venía para España, porque había que equilibrar, ¿no? Y la ciudad más grande de España, no capital autonómica, es Málaga, y Andalucía no utilizó eso para decir, aquí está Málaga, para traerla para Andalucía, ¿no? Y las agencias primeras fueron a Alicante y a Bilbao, que tienen todo mi respeto, ciudades magníficas, no capitales autonómicas, fueron inteligentes en eso sus comunidades, pero menores de importancia a Málaga, ¿no? Y Málaga, y por tanto Andalucía perdió esa posibilidad. Es un ejemplo, ¿no? De cómo hay que tener sensibilidad. Podía poner otros muchos más, pero ya es lamentarnos en tiempo pasado. Lo que importa es trabajar bien en el presente y en el futuro para aprovechar esa potencialidad, para recuperar el retraso que Andalucía tiene, porque en educación no se ha hecho el esfuerzo debido, que esa es la herramienta fundamental de un territorio para avanzar, para que haya oportunidades de empleo, y hemos estado con un abandono escolar muy alto en todos estos años y sin aprovechar bien las posibilidades que la formación profesional puede ofrecer a un territorio, ¿no? Cuando no se preparan los ciclos formativos para atender bien las oportunidades de mercado, de nicho de mercado, perdemos miles de oportunidades de empleo, ¿no? Bueno, hay una cuestión, además, precisamente hablando con los nuevos, con no sé, Bonilla, Bendodo, con Jesús Aguirre, de Educación, con Juan Bravo, el de Hacienda, sí hay una conciencia de que la salida de Andalucía tiene que ser cambiar totalmente la línea política, que no es la supervivencia agradable, sino que es el esfuerzo para recuperar. O sea, Andalucía no es inferior, los andaluces no tienen por qué tener un nivel escolar inferior a los de Valladolid, y lo tiene. Sí, o sea, Andalucía no tiene por qué tener peores universidades que Madrid, y las tiene. Sí, son buenas, pero tienen que ser mejores mucho todavía, mejores. ¿no? Pero... Y hay buenos profesores, la gente no es más tonta, las posibilidades, digamos, físicas, geográficas son extraordinarias, es decir, la capacidad de crecimiento de Andalucía es extraordinaria, y es la primera vez, el trimestre pasado, que Andalucía se pone por delante de la media nacional en creación de empleo, y solo lleva 3 meses el gobierno de PP, Ciudadanos, con Vox, etcétera, solo llevan 3 meses. Pero ¿usted cuánto cree que necesita para las reformas de fondo, que son las de educación? El sistema fiscal, digamos, es más fácil de hacer, los efectos se ven a más largo plazo, pero problemas estructurales como la sanidad y la educación, que requieren una prioridad en inversiones, que requieren unos planes a 6, 8, 10, 15 años, porque la educación tú ves el resultado ahora a los niños en primaria, y cuando lleguen a la universidad y terminen, vamos a ver cuál es el resultado. ¿Usted confía en que haya, digamos, ese espíritu, que se mantenga ese espíritu de innovación que se ha visto en esos meses de la Junta y que ha sido inopinado? Es decir, la verdad es que nadie pensaba que fuera a perder el PSOE en una línea de continuidad casi de nacionalismo andaluz, y de pronto ha perdido el poder. ¿Usted cree que esto se va a mantener? Es decir, ¿no lo van a estropear los 3 partidos que han conseguido echar al PSOE? Yo espero que no, yo espero que eso no se estropee, al contrario, que sea un elemento de aglutinación y de sentido de responsabilidad. Cuando las cosas se empiezan a hacer bien, se hacen bien, y hay una perspectiva de poder continuar, eso debe ser un estímulo para ir en esa dirección, ¿no? Yo creo que son temas que, aunque se tarde en ver, hay que empezarlos cuanto antes. Yo más de una vez he dicho que si en Andalucía, el momento de las primeras elecciones autonómicas, fue en la primavera del año 1982, se hubiera hecho una apuesta clara por la educación, en vez de por la reforma agraria, que la reforma agraria era una cosa del siglo XIX, que era más importante para el mundo rural andaluz: tener un pedacito de tierra, o un pedazo de tierra, me da igual, o tener la mente amueblada, que haya igualdad de oportunidades en la educación, que no algunos sí pudieran tener la educación de máxima calidad y otros no tuvieran posibilidad de dar esa oportunidad de formación y de empleo, ¿no? Me parece básico. La igualdad social auténtica es cuando hay igualdad en la educación lo más posible, ¿no? Esa reforma educativa, como hizo Finlandia, por ejemplo, que dedicó los mejores talentos de sus universidades para ser los maestros en los 6 o 7 años, cuando los niños tienen esa edad que abren la mente al conocimiento, etcétera, me parece que hubiera sido básico. Que les dobló el sueldo.
Es decir, claro, que es claro. lo primero, para que ser maestro sea una oportunidad de prosperidad económica. Si no, la gente no se dedica a ser maestro, prefiere la segunda y de enseñanza. prestigio, era un círculo virtuoso, ¿no? Los finlandeses lo han conseguido, es una profesión admirada, reconocida, valorada, la gente entonces aspira a hacerlo y además hay un respeto, las familias colaboran con la escuela, etcétera. Eso no es tan difícil de conseguir. Y además hay una cuestión de fondo que probablemente es lo que explica por qué de pronto se ha empezado a crear empleo en Andalucía. No había ninguna razón para confiar, después de 37 años del socialismo, en 3 meses de un gobierno de derechas. Y sin embargo, la gente ha empezado a confiar. Sí. Y yo recuerdo, aquí tuvimos una entrevista que venía Juan Bravo, de Hacienda, que por cierto me parece un fichaje asombroso. Muy bueno. Que venía de encontrarse con inversores extranjeros que ante la posibilidad de perder Madrid, estaba pensando en Andalucía como el último refugio fiscal y también, digamos, sobre todo ideológico. Sí. Yo recuerdo en los años que yo me he criado, en los años 50, 60, el maestro era respetadísimo en toda España. El profesor era indiscutible. Sí. Que había que transmitir conocimientos y no modelos de conducta era evidentísimo. Que se iba a clase a aprender, no a comportarse. Por supuesto, bien comportado venías de casa, empezando por reconocer que al profesor un respeto, tal y cual. Eso se ha ido perdiendo de una manera paulatina y, sin embargo, en las sociedades cuando entran en crisis, y qué más crisis que Andalucía tenga zonas con el 40% del paro juvenil, que es una cosa criminal, criminal, porque condena a la gente a vivir del subsidio. Sí, pero, y sin embargo, hay unas ganas de salir de ese hueco. Nosotros nos escribe mucha gente que llama, los que siguen el radio en Andalucía, bueno, que están como locos, digamos, por empezar a trabajar. Pero daos cuenta, formación profesional. Los empresarios del sector de hostelería, en Málaga es muy importante, echan de menos gente preparada, no encuentra la mano de obra que ellos quieren, con una cierta cualificación, etcétera, porque tenemos que aspirar a tener la máxima calidad en todas las actividades y esa es muy importante, la calidad, en todo, por supuesto. Bueno, ahí se están perdiendo oportunidades de empleo si la FP no actúa con rapidez. Si la estructura pública no es capaz de hacerlo, lo inteligente es apoyarte en la concertada. Y yo conozco, por ejemplo, un colegio de formación profesional muy bueno en informática, San José, de Carranque, en Málaga, del padre Mondeja, los jesuitas lo crearon, que quería de hace años montar una línea de formación profesional en hostelería, en restauración. No ha sido autorizada. Yo espero que la nueva Junta de Andalucía sea más flexible, más inteligente y se apoye en eso, sin descuidar lo público, pero apoyándose inteligentemente en concertada, que puede echar una mano para tener más gente preparada con la cualificación para que esos empleos no se pierdan. La informática es muy buena la que hacen ahí, también en la pública en algunos centros. Pues hay que apoyar más los nuevos empleos, que ahora ni sabemos siquiera que va a ser necesario en 15 años, 20 años, con las nuevas tecnologías. Hay que irlo preparando. Esa agilidad que no ha tenido nunca la enseñanza pública en FP tiene que cambiar, tiene que hacerlo la propia pública y apoyándose en esos incentivos de tener también la privada como concertada como un mecanismo de trabajo, ¿no? Nosotros hemos planteado para la educación básica la posibilidad y la secundaria inspirar la Junta en el modelo de la Fundación Victoria en Málaga, que es una fundación ligada a la diócesis, que en algunos colegios de zonas de exclusión social ha establecido un sistema de alumnos más mayorcitos que tutelan como hermanos, sin ser hermanos biológicos, a otros, y que eran una madurez en el... Y además los protegen. Y sobre todo al que ayuda, una madurez increíble. Y mejora muchísimo. No hay abandono, no se reduce al mínimo, porque eso no se puede hacer en la pública, que no tiene costo prácticamente. Queremos hacer una experiencia piloto. Hemos ofrecido esa posibilidad, hemos hecho una oferta en una pleno, lo hemos acordado, y con la Consejería de Educación trataremos de hacerlo. Creo que con imaginación se pueden montar mecanismos. Queremos nosotros ofrecer ese laboratorio urbano que Málaga ha conseguido hacer en temas tecnológicos, en temas de innovación, también en la innovación social. Hemos hecho muchas cosas en innovación social y queremos seguir haciéndolas. Y esto es muy importante, el tema educativo. A ver, Laura Fábregas quería preguntar y Cayetano. Hola, buenos días, señor de la Torre. Buenos días, Laura. Hace 2 semanas le entrevistamos en Crónica Global, en el digital donde trabajo, y usted dijo que el procés había sido un golpe para Cataluña y que iba muy mal. Y es verdad que en Barcelona se conoce a Málaga como la Barcelona del Sur. Y si cree que toda la inestabilidad y la inseguridad jurídica que ha causado el procés en Cataluña puede haber beneficiado a Málaga. Directamente a lo mejor no se nota, no veo ese traslado de empresas que se hablaba, no ha habido así referencia clara en ese sentido, tampoco
no nos agrada jugar a crecer a costa de que otros lo pasen mal, ¿no? Pero indirectamente estoy convencido, desde el punto de vista del interés, de la atención, de que inversores que planteen proyectos piensan a lo mejor preferentemente en ese Mediterráneo andaluz más que en el Mediterráneo catalán, que permíteme esta expresión, en estos momentos es normal, ¿no? Pero yo deseo lo mejor para Cataluña, y que además sean capaces de incorporarse a ese proceso de modernización de España, y ellos juegan un papel importante, es una manera de hacer integración, inclusión, ¿no? Desde el punto de vista territorial. Pero en cualquier caso, ahí estamos para captar iniciativas. Más de una vez hemos ganado a Barcelona compitiendo en captar iniciativas empresariales. Recuerdo que con aquel competíamos con Barcelona, con Berlín, etcétera, etcétera, y ganó Málaga por méritos propios. No había entonces Procé, y ya le ganamos. Pues ahora con esa etapa puede ocurrir, ¿no? Pero yo desearía que no ocurriera. Lo digo sinceramente desde el punto de vista del sentido común. Cayetano, Sí. hay muchas preguntas de oyentes, ya lo advierto. Señor de la Torre, me va a disculpar porque le voy a recordar dos momentos que estoy seguro que fueron muy duros en su vida. Sí. Es al poco tiempo de llegar usted a la alcaldía de Málaga, ETA asesinó a un concejal, a José María Martín Carpena, de su lista, de su equipo. 15 de julio. 15 de julio, y a los pocos meses ETA asesinó a su cuñado, a Luis Portero, en Granada. 10 de octubre. Disculpe que le recuerde estos dos momentos, pero sí, porque quiero preguntarle, aunque hayan pasado ya unos años, estas cosas no se olvidan y me imagino que usted las tiene muy interiorizadas, ¿qué le suscita cuando en estos días estamos conociendo las actas de la negociación política de quien al final fue presidente del gobierno de España, el señor Zapatero con ETA? ¿O qué le suscita cuando vemos que el señor Sánchez se apoya en Bildu para ganar algunas votaciones o posiblemente a lo mejor para gobernar en Navarra? O sea, ¿qué reflexión le suscita? De entrada, una mayor solidaridad todavía con las víctimas, con los familiares de las víctimas, ¿no? Yo creo que todo esa circunstancia dura de la historia de España, de la transición y de años después, ¿no? De ETA golpeando durísimamente a la sociedad española, los años de la transición con una crueldad brutal, pero después igualmente, cada muerte que se da por delante, cada vida que se da por delante, era un golpetazo a la propia sociedad y a la parte más cercana de las familias correspondientes, ¿no? Rechazo absoluto a todo aquello, ¿no? Y esa solidaridad, ¿no? Y en la medida en que todo ese relato histórico se sepa bien, pues habrá rechazo a quienes hayan estado en una posición de indignidad, ¿no? Yo creo que tiene que haber un conocimiento claro de que el terrorismo fue derrotado por la fortaleza del Estado democrático, que su, digamos, transformación en una fuerza política, bueno, mejor que sea fuerza política, que no una fuerza terrorista, pero aceptando la realidad de las cosas, ¿no? Y que han hecho burradas y que eso hay que reconocerlo. Y hay que saber también todos los crímenes que están por descubrir, tratar de descubrirlo, que hay muchas cosas ahí pendientes, ¿no? Cerrando heridas, pero sin olvidar la historia de lo que ha ocurrido. Así como lo veo. Yo no sabía que era sobrino suyo, Daniel Portero, que ayer nos dio la medalla de oro de esta asociación. Cuando me manda, claro, como pasa con las víctimas siempre son muy recatadas con respecto a su dolor, a su manifestación, porque por eso son víctimas. Una mujer no va diciendo, es que me han violado, tal. Bueno, pues una víctima del terrorismo es así. Pero hay que decir que hoy su cuñado estaría orgulloso, porque la tarea que ha hecho Daniel Portero, que sigue haciendo en defensa de las víctimas del terrorismo, es incomparable. Sí. Y en el acto de ayer, con generales de la Guardia Civil, del Ejército de Tierra, la secretaria general del CNI, porque no podía estar el general San Roldán, que estaba en una cumbre antiterrorista islámica, en antiterrorismo islámico, en París, etcétera, era extraordinaria. Y es porque ha sido una asociación que se ha mantenido fiel a eso. Sí, al recuerdo, a la memoria de las víctimas. Y él recordaba, no son casi 400, son 379 exactamente las víctimas que no han tenido el derecho a juicio, que es el primer paso para que haya derecho a justicia, ¿no? Claro. Y la verdad, como pasa siempre en España, o sea, siempre se dice que, decía Ortega exagerando, en España lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. No siempre, porque España ha tenido épocas con élites importantes. Pero desde luego, desde hace bastante tiempo en España, lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Sí. Y lo que no ha hecho el pueblo contra el terrorismo, al final los políticos lo han echado a perder. No todos, todos. Pero desde luego la izquierda lo ha echado a perder. Yo lo que decía Cayetano, yo cuando voy leyendo las actas, el nivel de indignidad a que ha llegado gente que tenía además a la policía,
a la Guardia Civil, al Ejército y al CNI a su servicio. Pero ¿cómo es posible? La gente ha comprado su seguridad, los políticos han comprado su seguridad a costa de las víctimas, ¿no? Todo eso hay que saberlo, es evidente. Y el nombre de la fundación, que Daniel ha impulsado y preside, Dignidad y Justicia, lo dice todo. Dignidad para las víctimas, justicia, para cerrar el tema, ¿no? Es así, para cerrarlo a lo largo de los próximos meses y los próximos años, ¿no? Felizmente ETA fue derrotada, pero quedan todas estas cuestiones pendientes, eso es así, ¿no? Y siempre dignidad para las víctimas, sobre todo. Hay muchas preguntas, Vanessa, ¿por dónde van? Pues nos llaman muchos oyentes, muchos de ellos además malagueños, con mucho interés por saber cómo van las negociaciones de cara al ayuntamiento, después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con esas preguntas al alcalde de Málaga, porque no ha sido investido alcalde de Málaga. Una cosa ha sido su victoria, que ha sido muy notable en una época difícil, pero no ha sido investido, y además hay muchas más. Está la Diputación de Málaga, que es muy importante en esa provincia. En todas es importante, pero en Málaga más, porque hay pueblos muy grandes, etcétera. Bueno, ¿por dónde va la cosa? Bueno, pues precisamente quieren saber cómo van los pactos de cara al ayuntamiento, pero también hay muchas cuestiones que preocupan a los ciudadanos, como son, por ejemplo, las plusvalías municipales o la movilidad en la ciudad en la que, por cierto, perciben las mejoras. Felicitarlo, porque yo vivo en un pueblo y cuando bajo a Málaga, digo, esta no es mi Málaga, que me la han cambiado, cambia por día. Buenos días, señor alcalde. ¿Va usted a prohibir la circulación de bicicletas y patinetes por las aceras? Buenos días. Pues si pueden preguntarle a don Francisco de la Torre por qué en el Ayuntamiento de Málaga está en contra de bajar la plusvalía municipal, igual que se ha hecho a nivel andaluz, es decir, para donaciones y sucesiones. ¿Cuál es exactamente la política de pactos? Y también me interesaría mucho saber si la situación de la alcaldía, o sea, del municipio de Málaga, ha cambiado con la nueva Junta de Andalucía. Bueno, hay muchas cuestiones. Bueno, cuatro cuestiones. A ver. En primer lugar, en cuanto a aceras y patinetes y bicicletas, es obvio que no pueden circular. Si circulan, tiene que ir a la velocidad del peatón, o ligeramente más, como dice el código en esta materia. Sí, pero para eso no se compraron un patinete. Ya. Pero sí vamos a tener más sistemas de control, con radares personales para los policías, para poder hacer ese control, evidentemente. Lo que sí hemos prohibido es el aparcar. O sea, no se convierte en un obstáculo, que a una persona con problemas de visión le puede crear un problema grave, ¿no? Y hemos creado unas zonas de aparcamiento, patinetes, me refiero a patinetes, donde pueden quedar pues casi hasta 2.000 que hay en la propia ciudad sin molestar, en zona de calzada y donde no creen problemas de visión en los cruces o giros de calles unas con otras, ¿no? Pero nos faltan más carriles bici. Teníamos un convenio con la Junta de Andalucía que contaba con fondos europeos para hacerlo y no ha hecho ni un kilómetro la Junta de Andalucía en estos 4 años últimos. Porque el carril bici es la solución para bicicletas y para patinetes, evidentemente. Pero en ese tema ya hay un bando que pone orden en el tema de patinetes y hay una ordenanza ahora adaptándose para dar una respuesta la mejor posible. El tema de plusvalía. Esto es un tema complejo y quiero explicarlo bien. Nosotros somos partidarios de que la plusvalía se quite, pues es un impuesto complejo, difícil de entender muchas veces, a veces ha habido minusvalía, etcétera. Pero en una negociación de la FEM con el gobierno, de tal manera que si el gobierno va en esa dirección, compense, como pasó cuando se quitó el impuesto de actividades económicas, de IAE, en el año 2002, para toda empresa que facturara menos de 1 millón de euros. Y nosotros, lógicamente, se negoció bien desde la FEM, Federación Pleno de Municipios y Provincias, y recibimos una compensación por esos ingresos que no tenemos, porque se negoció bien entonces, porque se hizo inteligentemente. Lo que no tiene sentido es, y lo hemos tenido en el debate electoral de estas últimas elecciones, que un ayuntamiento diga, yo lo quito la plusvalía, porque entonces pierde la capacidad de mostrar, en el caso de ese acuerdo nacional, que ingresaba X, 30, 40 o 50 millones de euros, para que le compense el gobierno, y perjudique a la ciudad. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, ahí se ha utilizado muchas veces una estrategia, entiendo, de partido electoral a corto plazo, sin tener una visión a medio y largo plazo, luces largas para este tema, ¿no? Evidentemente. Yo creo no hay que confundir con el tema de sucesiones. Sucesiones es un impuesto distinto, que efectivamente se ha hecho en Andalucía, homologarse con otras comunidades autónomas. Básicamente Madrid, que ha sido el modelo, pero, ahora también Castilla y León. Sí, pero en plusvalía no existe ningún municipio que haya dicho lo quito. Grandes, me refiero a grandes y medianos, quizá algún pequeño. Se plantea el tema de plusvalía herencia como el tema más difícil porque puedes recibir un bien y no tengas recursos para pagar. Cuando es en venta, recibes el precio de la venta y es más fácil pagar el impuesto, ¿no? Entonces nosotros lo que sí hemos llevado en el programa electoral es que no se pagará esa plusvalía por herencia hasta que se venda el bien, hasta que tenga unos ingresos como una posibilidad. Y mientras tanto además tenemos también digamos, una alternativa desde hace ya unos años de bonificaciones
para aquellos que el bien valga menos de 100.000 euros, convivan en el bien que heredan, una serie de circunstancias que se den, ¿no? O sea, que paguen solamente un 5%, ¿no? Pero esa posibilidad de prorrogarlo, de dejarlo hasta el momento que se venda, la tienen para cualquier bien que se herede, ¿no? No solamente la vivienda habitual, sino cualquier otro. ¿Y usted cree que está aprobado por nosotros. Posible? Y hemos sido pioneros. Yo no recuerdo a nadie que tenga este tema, ¿no? No, eso es de sentido común. Pero ¿usted cree que es posible negociar, tal y como está España, en estos momentos con una mayoría socialista en muchos sitios, en una federación española de municipios? ¿Usted cree que se va a poder negociar algo que está en contra de la patología, digamos, de expropiación fiscal que padece este Partido Socialista y encima con Podemos de socio? Pues, sí, pero sin embargo, fíjese, en el tema, la FE en estos años, este tema lo ha estado discutiendo. Nosotros no estamos inventándonos nada, viene hablando del tema, porque todavía no se ha concretado la fórmula final, ¿no? Pero es más, en el acuerdo que había, que no cuajó, pero que negociación que hubo de presupuestos para este año por parte de PSOE con Podemos, gobierno con Podemos, sí. Este tema se puso sobre la mesa, quizás porque Podemos estaba cercano a varios municipios donde este tema era importante, ¿no? Y estaba en esa dirección. Por lo tanto, yo creo que lo prudente, lo que hemos hecho nosotros, no debemos ir solos, debemos ir con el conjunto de municipios españoles. Lo que ocurra ahí es lo que debemos de aplicar todos, ¿no? Y mientras tanto, tener esa fórmula que hemos planteado, que me parece que es una medida prudente y que no agobia a la gente, ¿no? El tema de pactos, que también me preguntaban, ¿no? Pues nosotros, lo lógico es un gobierno de coalición con Ciudadanos, lo que he planteado. La otra vez, el año 15, Ciudadanos no quiso entrar en gobierno de coalición, hicimos pacto de investidura, y la experiencia no ha sido negativa 100%, ha sido bastante positiva, pero al final, los últimos meses, ha habido un alejamiento de Ciudadanos sin motivos, sinceramente, que bueno, ha dicho antes de las elecciones, pues ya ha dicho el motivo, ¿no? No, pero fíjate, yo periodo electoral, he argumentado un motivo que no tiene fundamento, no quiero entrar en detalle para no alargar la conversación, pero evidentemente nos ha complicado la vida porque los presupuestos 19 no están aprobados, que ya podían estar aprobados, y algún otro tema más que se ha retrasado, ¿no? Entonces, yo creo que un gobierno de coalición da más estabilidad, más seguridad jurídica, más capacidad de dar respuesta a lo que la gente quiere, solución a sus problemas. ¿Y cree que esta vez Ciudadanos sí entraría? Yo creo que sí, porque además Ciudadanos ya está en gobierno de coalición, por ejemplo en Andalucía, y la idea es se va negociando en esa dirección. Entonces, ¿qué ocurrirá a nivel local? Pues cuando estén más despejados los temas a nivel nacional, a nivel de las comunidades, que es lógico que empiecen por ahí, pues entrará un poco el tema local, ¿no? Cuando yo hablé con el portavoz hasta ahora, candidato por tanto de Ciudadanos sobre este tema, un día o dos después de las elecciones, ya me decía que él estaba a la espera de instrucciones y demás, ¿no? Por lo tanto, yo espero que se deba que en los próximos días se vaya aclarando. ¿Qué plazos tienen? Es hasta el 15, lo lógico es que en esta materia, pues en este fin de semana, a principios de la semana, los temas se vayan aclarando y concretando para no llegar con los dos últimos días sin tener el tema perfectamente definido, ¿no? Y luego me parecía que había una última pregunta sobre las relaciones con la Junta y tal, ¿no? Sí. Bien, como normal, antes he comentado, ¿no? Que es una Junta que va a reconocer más ese papel de las ciudades, que me parece importante, y con una normalización, saber que va a haber lealtad, que no te van a estar confundiendo, retrasando, firmando acuerdos o pactos que luego no se llevan a cabo, retrasando temas, poniendo palos en la rueda en muchos temas, muchas cuestiones. Ya digo, no el 100% de todo, porque eso es imposible, pero sabiendo que hay un gobierno colaborador, gobierno en el cual puedes, no que tengas preferencia sobre otras ciudades de Andalucía, en el plano de igualdad, ¿no? Para todas, con la potencialidad que cada ciudad pueda desarrollar, pero donde lógicamente es inteligente que un gobierno autonómico se apoye en la ciudad. Para mí lo extraño es que ninguna autonomía, y Andalucía sobre todo, como decía, era la que más grave esa falta, hubiera aplicado una descentralización aplicando ese principio que en Europa existe, se llama de subsidiariedad. Lo que puede hacer un ayuntamiento, hágalo el ayuntamiento y no la región. Lo que puede hacer la región, lo hace la región y no el Estado. ¿Por qué? Por acercar el poder a la gente. Eso es la democracia más auténtica. Ahí cabe más participación, la transparencia tiene más sentido, somos más eficaces, más baratos. Nosotros hacemos cosas que la Junta tenía que hacer y no hace. La vivienda. Hemos hecho 5.000 y pico vivienda pública en 19 años, mientras la Junta ha hecho 50, 60, mal contada. Y la obligación es autonómica, era y es autonómica, ¿no? Y así podía hablar de políticas activas de empleo, de instalaciones deportivas, distintas cuestiones que están la competencia en el ámbito autonómico y nosotros estamos haciendo porque la gente nos lo pide. Y no puede decir que no a temas que son necesarios de hacer, ¿no? Bueno, pues
en fin, mis recuerdos a su señora. No sé si darle pésame o no. De momento tiene 4 años más por delante el señor de la Torre. Luego ya veremos. Y dentro de 4 años, pues ya veremos si se presenta a las elecciones, si triunfa el espíritu conservador de Logroño, si lo convierte en espartero. Delfín de momento no hay. O no parece que haya, o no aparece. No nombra usted Delfín, ¿eh? Es como Zidane, no nombra ni ayudante, o sea, es usted y después... Hay gente muy válida dentro del equipo y fuera del equipo, gente muy maja. Por cierto, mi mujer, no te llamo comentando cosas de Logroño, que es una tierra preciosa y maravillosa, me hablaba de la tradición liberal de su familia. De Logroño, hombre, ahí es donde se retiró Espartero, porque él era de Carratalá, pero para vivir bien y comer una buena verdura y tal, pues naturalmente se retiró a La Rioja, que es donde se está muy bien. Hay que reconocer que no tiene el clima de Málaga, las cosas como son. No es exactamente igual. Paisaje muy bonito, la gastronomía espléndida, bueno, y una tierra, la de Cameros, que produjo unos empresarios en Málaga formidables. ¿Y sabe cómo era la clave? Uno de los temas que hemos hablado hoy aquí, la educación. En Cameros había muy buenos maestros, dedicaban mucha atención a la educación, y era gente que sabía las 4 reglas fundamentales, la contabilidad y, lógicamente, entender la electricidad, etcétera, con talento natural. Heredia, Lario, etcétera, fueron creadores de un gran tejido empresarial en la Málaga del 19. Es una pena que luego no se conservara, pero en el 19, en segundo del siglo XIX, segundo tercio, éramos Málaga, una ciudad que competíamos con Barcelona. Bueno, de Barcelona, y por delante, y estaba por delante, la primera ciudad en la revolución industrial. Claro, industria siderúrgica, íbamos por delante de País Vasco porque estaba entonces también desangrado por las guerras carlistas, de entonces, liberales y carlistas. Y en industria química, industria textil, etcétera, teníamos una base agrícola muy potente con el tema de la vid, 200 y pico mil hectáreas, que la filosera se cargó el año 70 y tantos, 16, y luego pues hubo un declive provocado, pues en largo de contar la historia económica de España de entonces, la unión que produjo los ferrocarriles no nos favoreció. Éramos partidarios de libre cambio y cambio otros proteccionismos para proteger la industria de Cataluña y País Vasco, pues sí, que perjudicó un poco a la posibilidad nuestra, muy conectada con el Reino Unido. Siempre hay una tradición de conexión con el Reino Unido que sigue ahora, tema turístico, queremos hacerla con el tema de las tecnologías de información y comunicación, pero ya entonces crecía, quizás por la cercanía de Gibraltar, había una tradición potente, ¿no? Los ingenieros que trabajaban para Heredia, etcétera, estaban formados en Reino Unido, entonces, en Inglaterra, que era país puntero en la revolución industrial. Pues ahora van a salir todos huyendo de Londres, o sea que encima los puede colocar usted. Cuando el Brexit tomamos Málaga. Eso ya lo hemos hablado, tomamos un acuerdo para la Agencia Europea del Medicamento hubiera venido a Málaga, hubiera sido la ciudad candidata de España, que no lo fue, es una pena, porque todas las fuerzas políticas se equivocaron apoyando ahí a Barcelona. Una pena, porque tampoco le ha servido a Barcelona y Cataluña. Le hubiera sido más útil que estuviera en Málaga que no en Ámsterdam. Finalmente está en Ámsterdam, ¿no? Y hubiéramos ganado. Es largo de extenderme, pero era la operación de desarrollo regional más barata de Europa para toda Andalucía. Hubiera sido una operación para Andalucía preciosa, ¿no? Y también para que las empresas que querían tener un pie, digamos, una base en la Europa continental, pensaran que no hay mejor sitio en el mundo para vivir, invertir y trabajar que Málaga. Y por tanto, el sitio ideal, si tienes que salir de Londres, una parte de tu empresa, para quedarte dentro de la Unión Europea, es ese sitio maravilloso del Mediterráneo andaluz, con la ciudad de Málaga al frente. Bueno, pues nada, solo nos queda ir a hacer el programa. Pues allí, sí, tenemos que ir a... Es verdad, sí. Bueno, y hacemos una pausa y continuamos. Francisco. Es la mañana.